Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Grace Mágela, coordinadora de admisión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Parto agradeciéndole a todos por su participación en este conversatorio de exposición en espacios no convencionales en conjunto con el GAM y el MIM. En esta oportunidad tendremos a tres expositores: María José Cifuentes, directora del GAM; Josefina González, jefa del MIM, y a quien le cedo la palabra, Rodrigo Tisi, nuestro director de Magíster y diplomado en la universidad. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este conversatorio que vamos a tener hoy día en el marco del Diplomado de Diseño de Espacios Expositivos del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día nos convoca este tema de las exposiciones fuera de los espacios convencionales de exposición, es decir, espacios que no son habituales para tener y relacionarnos con una exposición. Estaba explicando que esto también es una súper buena oportunidad de comenzar esta conversación con este acuerdo que estamos trabajando entre el MIM, el GAM y la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces espero que de esta colaboración podamos, ¿no es cierto?, avanzar con proyectos de interés y de desarrollo. Bueno, para partir entonces, les quiero presentar a las dos personas que están hoy día con nosotros. Por supuesto, una representando el GAM y otra representando el MIM. Y para mí un honor poder estar junto a ellas hoy día. Es el poder de la mujer, la fuerza femenina en este tema, que creo que también es interesante abrirlo a otras temáticas del tiempo que nos convoca, el tiempo contemporáneo, ¿no es cierto? La primera persona es María José Cifuentes. Ella está, ¿no es cierto?, a cargo del el área de programación, mediación y vinculación del GAM. Ella es candidata a doctora de Historia en la Universidad Católica, es magíster en prácticas escénicas y cultura visual de la Universidad de Alcalá, y además historiadora, docente, investigadora y gestora cultural, curando en el ámbito de las artes escénicas. En ese sentido nos interesa mucho la visión que tiene María José respecto del cuerpo y respecto de la experiencia del cuerpo en el espacio, ¿no es cierto? Que sería como el primer filtro que tenemos con el entorno. Y luego tenemos a Josefina González. Ella es arquitecto de la Universidad Católica, magíster en Exhibition Design del Politécnico de Milán, es jefa de la Escuela de Talleres y Oficios Museográficos del MIM, y además es directora creativa, consultora técnica, especialista en desarrollo e implementación de proyectos expositivos con producción de obras de arte, ¿no es cierto?, y ciertamente de diseño de experiencia. La visión que nos interesa de Josefina acá es entender el objeto, el dispositivo de exposición, ¿no es cierto?, en un sentido más abierto al público, en un sentido más interactivo o participativo con un público. Entonces el cuerpo como el primer filtro relacionador del espacio, y el segundo es el objeto que, ¿no es cierto?, de alguna manera condiciona al cuerpo, ¿ya? Así que muchas gracias María José y Josefina por estar acá en este conversatorio. Yo voy a compartir pantalla para dar pie con una breve, diría, reflexión acerca de puntos que quiero tocar y que vamos a poder desarrollar, ¿no es cierto?, luego de las exposiciones de ambas. Estoy aquí con el compartir pantalla, compartiendo. ¿Me pueden dar una señal de que se ve bien? ¿Sí? Entonces, esto ya lo dijimos, ¿no es cierto? Las consideraciones que quisiera hacer son 5. La primera es hablar de los lugares que son los lugares no convencionales. Entonces son lugares que están fuera de las lógicas de las exposiciones, generalmente por estas convenciones que nosotros tenemos del uso del espacio. Y eso supone crear nuevas reglas o adecuarse a las reglas de ese espacio. Y eso es muy interesante cuando uno entiende el espacio público, por las reglas que existen en el espacio público y las convenciones que tenemos en el espacio público. Pero ciertamente como espacio público, esas reglas y esas convenciones también se pueden alterar, se pueden transformar y se pueden de alguna manera
diseñar, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica del diseño no convencional, estos espacios no convencionales operan con nuevas reglas, podría decirse, ¿no? El segundo punto tiene que ver con que esta instalación o este aparato escénico, este aparato, ¿no es cierto?, de dispositivo, de exposición, depende de un contexto, y ese contexto es ciertamente y altamente intervenido, ¿no es cierto?, por las condiciones de un sitio específico. Es decir, el contexto tiene directa relación con la ambientación antes y luego la materialización del espacio en donde se sitúa, ¿no es cierto? Y eso está a su vez, de alguna manera, condicionado a condiciones de un contexto de entorno que nosotros por convenciones también compartimos, ¿no es cierto? Y esos son, de alguna manera, las entradas de energías o de fuerzas, diría yo, de lo social y lo cultural. Luego está el punto de entender lo que se está exponiendo en estos lugares no convencionales, entender este material de exposición de una manera distinta, ¿no es cierto? Si vamos a exponer una obra de arte, una pintura, un texto, una fotografía, las lógicas del espacio público son diferentes y por lo tanto el dispositivo de exposición requiere un tono diferente. Muchas veces pasa que sacamos el espacio y lo tratamos de poner de manera igual afuera. Tratamos de armar la misma cajita del espacio interior. Esta exploración y esta conversación que queremos tener quiere avanzar sobre eso y entender que ese espacio tiene su propia lógica y permite, por lo tanto, pensar, ¿no es cierto?, la presentación de estas obras de una manera distinta y no como la del espacio convencional o de interior. ¿Ya? La cuarta tiene que ver con un punto que es bien interesante en la construcción narrativa, la construcción de la experiencia, ¿no es cierto? Nosotros con las exposiciones podemos construir discursos, podemos construir argumentos, ¿no es cierto? Podemos entregar una historia y esa historia ciertamente, ¿no es cierto?, se ve acá alterada o se ve de alguna forma manipulada, de nuevo, por el entorno en donde se sitúa, ¿no es cierto? No es un espacio neutro como sería una galería de un espacio convencional, una sala de un espacio convencional, ¿no es cierto? Porque ahí como que se anula todo y estoy solamente conectado con la obra de una manera que es muy directa. En estas condiciones de espacio público o de espacio no convencional hay otras relaciones que hay que poner atención porque eso estructura la manera de contar la historia, de organizar, ¿no es cierto?, el contenido y ser capaz también de hacerlo más potente o hacerlo dialogar con esas otras informaciones. Y el último punto que quisiera plantear ya para pasar a las presentaciones de María José y Josefina es con que todas estas situaciones culturales, sociales, políticas, económicas, son situaciones que uno podría entender como condiciones de borde, y esas condiciones de borde son las que le dan forma finalmente a nuestra percepción. Esas condiciones culturales, estas situaciones, perdón, culturales, sociales, políticas, económicas, condicionan cómo nosotros vamos a percibir estas exposiciones. Cuando estamos en el museo, cuando estamos en la galería de arte, cuando estamos en el centro cultural, como que estamos seguros, como que se anula esa capa de información que es tan potente, diría yo, en esta posibilidad de espacios no convencionales. ¿Ya? Eso para partir. Así que vamos a partir primero con María José y luego con Josefina. Yo voy a apagar acá mi micrófono para no interferir con el audio.
Y ahora sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Parece que ahora sí. Ya, perfecto. Por alguna razón creo que mi micrófono suena en la sala. No sé por qué. ¿No? No. Ah, el Rodrigo, ya. Listo. No, tu parlantes. Bueno, lo que estaba retomando un poco, disculpen, estamos aquí en este formato híbrido, presencial, virtual, y estamos justamente ahí sobre la marcha solucionando algunas cosas, pero lo que estábamos diciendo anteriormente, agradeciendo la invitación y también celebrando esta alianza de instituciones, universidades, que justamente se pone en común esta idea de poder conversar y poder dialogar en cosas que hoy día son fundamentales, justamente por lo que tú decías, como cómo nos enfrentamos justamente a la posibilidad de exponer y desarrollar proyectos artísticos en lugares no convencionales, entendiendo que suceden situaciones, suceden momentos o cosas que salen de las lógicas de la galería y que a veces incluso nos pueden poner en una situación como de desafío, ¿no? De cómo abordamos esas situaciones y esos momentos. Principalmente desde mi labor en GAM, contarles un poco, nosotros llevamos, bueno, este es un centro cultural con más de 12 años de existencia, es un espacio que se pensó inicialmente como un centro nacional de artes, que tenía un foco muy fuerte en la exhibición. Un proyecto que tiene alrededor de 6 escenarios para poder desarrollar prácticas y sobre todo, bueno, espectáculos de artes escénicas, conciertos, una sala de artes visuales, estudios de grabación de música, o sea, un espacio que se pensó naturalmente hacia el apoyo y la difusión de la creación artística. Uno de los grandes desafíos de GAM es no solamente el pensarnos y entendernos como un centro de exhibición, como un espacio donde se presentan múltiples productos artísticos, sino también pensarnos como un espacio de encuentro y volver a entender la naturaleza de lo que implica ser un centro cultural. No existían mayores referentes en Chile de centros culturales, de hecho GAM por decreto es como el primero que se crea en ese sentido, existían teatros, existían museos, pero centros culturales en el fondo es el primero que se instala justamente con la intención de ser el espacio que a su vez aporta al resto del país modelos de formas de hacer en términos de cómo se desarrolla la cultura a nivel país. Entonces partimos con un gran desafío en términos de decreto político, digamos, y con el tiempo yo creo que se ha ido como repensando cada vez más cuál es la labor de este centro cultural y justamente el espacio de encuentro como un espacio fundamental para entendernos más allá, como decía antes, de la exhibición, ¿no? O sea, no entender que el GAM es un teatro, sino más bien entender que el GAM es un centro cultural y que en ese sentido alberga múltiples lenguajes, tenemos conexiones y relaciones con comunidades distintas, desde nuestros vecinos que habitan en el territorio y también comunidades que se han tomado el espacio desde la danza, desde la performance, desde el deporte. Entonces, cómo hoy día enfrentamos también el desafío de ser un espacio de encuentro, de ser un espacio también que escucha de alguna forma a ese territorio, que entiende estas logísticas y estas formas de encontrarse y cómo brindamos finalmente la posibilidad de ser ese espacio de encuentro. Para nosotros hoy día es muy importante, en el fondo, establecer una lógica de institución situada, que es como una de las cosas que hemos estado trabajando en este último tiempo, que es justamente la idea de entendernos como una institución situada, que reconoce un conocimiento situado, que se vincula con su contexto, que entendemos y hacemos una escucha permanente hacia quienes habitan y hacia quienes no solamente habitan el territorio en términos de geografía, me refiero como más cercana, ¿no? Como el vecino de San Borja o el vecino de Las Tarrias, sino quien habita el centro cultural. Entonces, por un lado, el poder sostenernos como una institución situada, con esa escucha, con esa noción de realidad y sobre todo de entender las necesidades que tienen quienes habitan. Por otro lado, también el sostenernos como una institución que desarrolla vínculos, que estamos estableciendo lógicas de afectos también de alguna forma con los usuarios, con las personas que se acercan, cómo sostener esos vínculos a largo plazo. Ya no hablamos de lo que antiguamente era una de las grandes, quizás como statement que tenía el Centro Cultural en su época inicial, que era la formación de audiencias o el desarrollo del público. O sea, sigue siendo para nosotros algo fundamental y seguimos justamente buscando cada vez más cómo fidelizar los públicos y cómo desarrollar esas audiencias. Pero hoy día, más allá de pensar en público, estamos justamente intentando
iniciar un poco la relación con las personas que habitan este espacio y empezar a hablar mucho más de vinculación, de cómo nos vinculamos con esas personas, cómo nos vinculamos con el medio y cómo generamos también acciones mediadoras para convertirnos, así como en una institución situada, en institución mediadora. Es decir, una institución que no se pone solo al servicio de explicar la obra de arte, sino más bien una institución que pone al servicio el arte como conocimiento para establecer dispositivos y metodologías que generen ese encuentro. Entonces, estamos cambiando la manera de entender la mediación, que también es todo un tema. Acabamos de tener un seminario de mediación bien potente, donde justamente el desafío es salir de la obra de arte y generar un poco la idea de que el arte y su metodología se pone al servicio del pensamiento crítico, del pensamiento disruptivo, o sea, cómo podemos desde el arte generar otras lógicas que aportan incluso a la ciudadanía. Entonces, otras maneras de entender la relación con las personas, más allá del público, más allá de la audiencia, que es fundamental, pero dándole un giro justamente a esta mirada centrocultural. Y por último, la idea de expandir en los campos del arte, entendiendo que el arte no es solo esta producción que hablábamos recién, el arte no hace cosas, sino que son formas de hacer. Entonces, frente a esas formas de hacer, cómo el arte puede aportar en conocimiento, en experiencia, y no solamente en esta idea del consumo de un espectáculo o de una obra en específico. Entonces, con estos tres conceptos, ¿no? El situar, el vincular y el expandir, es como hoy día nos estamos situando, pensando como institución, tanto como institución situada, como institución mediadora, y cómo aportamos en esa lógica de experiencia. Y ahí una de las grandes cosas que nos enfrentamos al pensarnos como centro cultural es justamente la mirada del afuera. Cómo entendemos que nuestras plazas son espacios públicos que justamente nos desafían en ese vínculo con el exterior, que nos desafían a otras formas de pensar la relación con las personas que transitan por el espacio, entendiendo que no vamos a replicar jamás la experiencia de lo que pasa adentro, ¿no? Lo que hablábamos recién, o sea, lo que pasa en una galería en términos de silencio, de resguardo, de luminosidad, es muy diferente a lo que podemos generar fuera. Y justamente entendiendo que las condiciones de la afuera son muy distintas también a las condiciones de la adentro, ¿no? Cuando sobre todo pensamos en cosas más performativas o dramatúrgicas. Entonces lo que hemos intentado hacer es generar de la plaza un espacio de experiencia, sobre todo sosteniendo el cuerpo como un motor principal, y no solo el cuerpo que se expone en el espacio público, sino que el cuerpo que percibe esta relación con el espacio y que logra encontrarse, o sea, entender este espacio expositivo como un lugar de encuentro. En ese sentido, lo que hemos estado desarrollando mucho son activaciones en plaza. Las plazas de GAM se transforman constantemente, vamos a ver después algunas imágenes sobre eso, pero ha sido súper interesante el pensar la experiencia del encuentro, y el baile nos ha llevado a un dispositivo motor bien interesante. Desde la época de los K-pop que se ponían a bailar frente a los espejos, hasta hoy día lo que estamos generando incluso con activaciones propias. Acabamos de hacer, vamos a verlo después en imágenes, una maratón de baile, que era un poco como simbolizando lo que es el trabajo de los bailarines. Hicimos 8 horas de maratón de danza, pensando en que un bailarín trabaja 8 horas, así como uno trabaja frente al computador en una oficina 8 horas laborales, hay gente que se dedica 8 horas a trabajar con su cuerpo. Hicimos ese ejercicio de dimensionar y validar ese trabajo artístico, y hicimos una maratón de 8 horas, donde llegaron casi, bueno, alrededor de 700 personas a bailar. Tuvimos gente bailando las 8 horas, increíble, así como personas que estuvieron sosteniendo, no había un premio, no era un concurso, era algo simbólico, y hubo una chica, de hecho, de Panamá, que bailó las 8 horas, y que fue como, así estuvo acompañada a su familia. Fue un momento muy lindo, como también de ver esos cuerpos, esa idea como de exigir al cuerpo ese máximo para poder simbolizar en el fondo esa relación entre el cuerpo y lo laboral. Lo mismo nos pasó con el 18 Chico, que es un evento que hacemos también para justamente activar pensarnos como una gran fonda, ¿no? Que es como una locura. Y al comienzo decíamos como, va a llegar gente a bailar cueca, y realmente la gente le interesa esto, y llegaron 2.500 personas por fin de semana. Al final fueron como 5.000 personas las que vinieron a bailar cueca, y es una cosa que tú dices, pero ¿en qué momento se desata esto, ¿no? Esta necesidad de volver a este espacio de plaza pública un lugar de baile. Entonces el baile, el movimiento ha sido un camino que nos ha llevado a pensar en el fondo, y ahí es cuando hablábamos el otro día como el cuerpo es lo exhibitivo, ¿no? El cuerpo es el lugar que se pone, y que finalmente también genera que el transeúnte, que esa persona que se acerca, también empieza como a sentir cierta curiosidad por estas activaciones, por estas situaciones, y eso nos va permitiendo cada vez más sentir las plazas como un motor para justamente establecer esos vínculos entre el arte, entre lo que desarrolla el arte en sí mismo, y la experiencia creativa y la experiencia con esta idea de encuentro. Ahora, en cuanto a cómo llevamos a cabo ese desafío,
o cómo abordamos el espacio en relación a la experiencia del cuerpo, es un poco lo que decíamos antes, también es interesante cuando aparecen esas situaciones que no se pueden prever, ¿no? Porque cuando pensamos estos espacios activos, efectivamente suceden que de repente aparece una persona que rompe el dispositivo, aparece alguien que se molesta, aparece, bueno, el curadito de repente de vez en cuando que se cruza, que no entiende, el perro, aparecen un montón de situaciones que uno dice, bueno, esto es lo natural y lo bello del trabajo y el desafío de los espacios públicos que no son convencionales. Cuando hablamos de este conocimiento situado, de entender este site specific, de entender el lugar donde estamos, el contexto, y dejar de alguna manera que estas cosas sucedan con la frescura que tienen que suceder y entendiendo también cuáles son los protocolos. Ahora el equipo de GAM en ese sentido también es muy interesante porque nosotros tenemos que ponernos en todos los universos posibles, ¿no? O sea, como de qué puede pasar, estamos en la Alameda, que es un lugar súper importante de muchas maneras, ¿no? Que también es un espacio exhibitivo en sí mismo y muy performativo, todas las cosas que pasan. Entonces, también tenemos que tener esa como flexibilidad institucional. Cuando pensamos en los espacios públicos como lugares de encuentro, hay que estar muy atentos al desafío que eso implica en términos de flexibilidad, en términos de cambio, en términos de se aborta misión, se sigue, se para, oye, pasa esto. Entonces hay un nivel también interno de profesionalismo muy interesante a la hora de abordar esa lógica de espacio exhibitivo. Les voy a mostrar algunas imágenes. La idea es que hablemos poquito para poder después conversar. Así que les voy a mostrar algunas cositas solo para hacer eco a estas reflexiones con imágenes. Vamos a ver que el Zoom no me falle la cosa técnica. Bueno, y más que nada, así muy brevemente en los últimos minutitos, contarles y mostrarles un poco cómo se transforman esos espacios que justamente el GAM tiene. Tenemos 3 plazas, la Plaza Oriente, la Plaza Zócalo y la Plaza Central, y efectivamente el icono de la plaza es la Plaza Central, que es donde la mayor cantidad de actividades suceden. Hay un deseo, y aquí lo cuento, ustedes saben que antiguamente el GAM, cuando se creó en el fondo en el 72, y toda esta visión que tenía la UNCA, como edificio y luego como centro metropolitano con la Mistral, había una intención arquitectónica de flujo constante y de encuentro. Entonces, así como están estas plazas, está la explanada que hoy día está frente a la torre que antiguamente era el Ministerio de Defensa, esa torre grande que está ahí, y todavía tenemos ese deseo de poder como generar esos flujos entre la calle Villavicencio, entre Las Tarrias, entre la Alameda, porque justamente es ahí donde se genera esta lógica de encuentro, de entrar, de salir, de entrar al espacio de las artes visuales, después ir a la música, después ir a... Entonces todavía está ese deseo de flujo, que fue la lógica inicial arquitectónica que desarrolló el proyecto. Hoy día estamos más limitados por rejas, si se fijan, hay un montón de rejas que rodean el edificio, pero en términos de flujo, el deseo es que ojalá algún día vuelva a ser ese espacio también motor que va permitiendo ese movimiento. Bueno, esto un poco para que veamos cómo va transformándose el espacio, eso en términos de, bueno, ferias, tenemos múltiples ferias que se instalan, que entran y salen así en un dispositivo pop-up constante. También hemos trabajado mucho en términos de objetos que se han instalado para generar experiencias específicas. Por ejemplo, aquí hay uno que era una exposición sobre las luces de la revuelta, que estaba en el contexto del 18 de octubre del 19. Entonces también objetos que se instalan y que tienen también experiencias para quien transita por esos espacios. Y luego está la experiencia del cuerpo, que es lo que hablábamos acá más en términos de orquesta sinfónica, cómo las personas pasan, se quedan, escuchan, luego en formatos también más performativos, aquí frente a la Alameda, o sea, todo va generando como esta imagen de la ocupación que hace el cuerpo dentro del espacio. Aquí también una activación que hicimos de danza llamada Malén. Voy a ir mostrando ahí algunas imágenes, está un poco lento ahí. Acá tengo unas imágenes de lo que les contaba de la cueca, del 18 Chico, que en el fondo el espacio de baile, que también fue algo que no nos imaginamos que podía suceder y que finalmente la gente se tomó el espacio y se volvió una fonda. O sea, tuvimos sábado y domingo con fonda permanente de GAM. Y un ejemplo de lo que fue la maratón, que además tenía un minutero gigante, donde se contaban, partimos con 8 horas, aquí ya quedaban 14 segundos para que se acabara la maratón, y así partió en el día, y al final ya era una gran fiesta, un montón de gente bailando. Nada, es un poco para dar ejemplos de cómo se va transformando el espacio de la plaza en este caso.
Lo dejo hasta ahí para que podamos seguir con la José y después volvemos a la conversación, Rodrigo. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias, María José. Vamos con Josefina. Abrir mi audio. Ahí. ¿Se escucha? Vamos a ver. ¿Sí? Genial. Bueno, voy a compartirles pantalla. Entonces, gracias por la invitación, Rodrigo. Un placer. Gracias a los que vinieron y a los que están conectados. Gracias por ser la anfitriona, representando al GAM. Bueno, cuando Rodrigo me mandó el tema de este conversatorio, en el fondo se me vinieron todos estos conceptos a la cabeza, ¿no? Y viniendo desde el MIM, que yo soy la jefa del Taller de Artes y Oficios Museográficos del Museo Interactivo Mirador, supongo que todos saben lo que es el MIM, por aquí. Entonces, nuestro público objetivo no es únicamente las infancias, pero es mayoritariamente las infancias. Pensando en eso y en las exposiciones en espacios no convencionales, pensé en el espacio público, en que eso amplía el público y con eso incluye también a las infancias que podrían verse expuestas a acciones de arte por esta apertura, ¿no? En un contexto informal, lúdico, interactivo, y con eso generar como consecuencia de esta exposición casi que podría ser involuntaria en un contexto no convencional, a generar nuevas memorias también en estas personas, y también a construir identidad y apropiación de lugares a través de estos dispositivos de estos espacios no convencionales. Entonces, con todo esto es como un paseo por pensamientos. Pensé inmediatamente en la figura de Aldo Faney y sus plazas. En el fondo, por su trabajo, voy a asumir que saben quién es, pero un arquitecto que trabajó en Ámsterdam después de la Segunda Guerra, estudió en Suiza, es holandés, era del Tinten, como movimiento, a ver, ¿cómo decirlo? Como la versión humana del movimiento moderno, una rama media rebelde, y su trabajo, su perspectiva con la infancia fue siempre intenso, y también tenía siempre una perspectiva sobre cómo se debería exponer las cosas, en el sentido de que pensaba que el espacio de exposición no tiene que ver con el espacio donde se disponen las obras, sino de la relación de las personas con las obras. Entonces, pensando en el espacio público, me fui directamente a revisar las plazas, que entre el 47 y el 78, él trabajó en la Municipalidad de Ámsterdam. Le encargaron hacerse cargo de construir plazas en el contexto de posguerra, y él, abanderado con su idea particular, dijo: no vamos a hacer grandes plazas y grandes parques, que hubiera sido lo que se esperaba en esa época, sino que vamos a hacer un trabajo de acupuntura por toda la ciudad, y vamos a ir recuperando poco a poco sitios que están abandonados o que están dañados por el contexto de guerra. Entonces, empezó así a hacer ese trabajo de acupuntura. Esta frase la traduje yo, pero en el fondo él decía: cuando nieva, los niños se toman la ciudad, se deslizan, se lanzan bolas de nieve, hacen monos de nieve y se vuelven más visibles que nunca. Pero lo que la ciudad necesita para sus niños es algo muchísimo más permanente que la nieve. Estas son, voy a mostrar una colección de estas plazas, que en el fondo se convierten en esos dispositivos escénicos de los que hablaba Rodrigo. De alguna forma hay estas instalaciones de estas plazas que son muy mínimas, pero que se vuelven dispositivos expositivos tanto por la infraestructura que tienen, como cuando se activan con las personas que las habitan. Entonces él, con muy pocos recursos arquitectónicos, muy pocos recursos monetarios y muy pocos recursos espaciales, generó esta colección hermosa de lugares que los niños se apropiaban y que en el fondo estaban cerca de sus casas, y generaron toda una red en la ciudad que también tenía una función de coser esta sociedad posguerra, ¿no?
y unas otras formas de ver la ciudad. O sea, al mismo tiempo la ciudad tenía una lectura nueva desde estas plazas. Aquí lo voy a... Y bueno, esta idea de que este sea un espacio expositivo en realidad se viene a acentuar con la presencia también de obras de arte en estos mismos diseños que él generaba, donde invitó a artistas, por ejemplo, en este caso, un pintor que pintó un mural en más de 2 plazas, pero hay 2 muy bien registradas. Toda su experiencia durante muchos años, desde el 47 hasta el 66, diseñando estas plazas, y también siendo parte del colectivo, no sé si llamarlo colectivo, pero sí, del grupo Cobra, lo llevaron a que lo invitaran a diseñar este pabellón para la exhibición de Sonsbeek, que en el fondo él diseñó un dispositivo que parecía ser como una pequeña ciudad, ¿no? Entonces trazó 6 líneas y las empezó a romper de forma de crear pasajes, plazas, portales, zonas de descanso, y en este lugar entonces fue posicionando las esculturas de forma que los visitantes de este pabellón se fueran encontrando, ellos siendo habitantes de esta instalación ciudad, con estas obras que eran otros visitantes de esta instalación ciudad. Entonces creó plataformas, por ejemplo, en que están las esculturas, y otras plataformas que están vacías, en que en el fondo yo, visitante, me siento y soy otra escultura más ahí, me encuentro cara a cara con la instalación, y voy habitando estos pequeños espacios, y también trabajando la idea de ocultar, mostrar, y todas esas dinámicas que ocurren en la ciudad también, y que uno va descubriendo, la vuelta de la esquina, en un callejón, una cosa y otra se me esconde. Yo pienso que, claro, no por nada, esta debe ser la foto más difundida de este pabellón, en la que precisamente hay 3 niños ahí. Debe haber sido un lugar que tiene que haber estado lleno de niños jugando siempre que estuvo montada. Se ha reconstruido en varias ocasiones y me imagino que siempre ocurre lo mismo. Ahora me voy a pegar un salto gigante a la actualidad, y pensando en nuestras otras temáticas que no tienen que ver con la posguerra, pero que sí tienen que ver con el post-COVID, con el post-18 de octubre, y con la condición de nuestros niños, que están envueltitos en algodones normalmente, muy cuidados, todas las cosas que son para niños son muy protegidas, lejos de los riesgos. Entonces quiero traer este caso de un artista neozelandés que trabaja en Australia y hace estos risky playgrounds. Hasta este año ya tiene 3 construidos en Melbourne, y en el fondo son espacios donde los niños se exponen a esto que es una obra de arte, pero también juegan con su percepción de sus límites, con la percepción del peligro, y también viene un poco a romper como la percepción de los cuidadores que llegan a estos lugares y se infartan, dicen como, no, 0 posibilidades, tú no vas a jugar aquí. Además las rocas, si se fijan, están sobre patines, o sea, realmente es un delirio. Todo esto es un riesgo aparente, porque pasa todas las leyes y todo, pero en el fondo me parece interesante esa idea del peligro, ¿no? De trabajar el peligro. Efectivamente, si un niño se cae por esa roca, se va a raspar, pero va a vivir una experiencia que lo va a llevar como a ponerse al límite y probar sus límites. Dentro de este contexto contemporáneo, me gustaría traer también otros referentes como este festival Locus Fest, organizado por esta ONG Escala Común, que está montado en el Centro Cultural de La Moneda, esta instalación que se llama Escaleno, y también pensar en otras organizaciones como Urban 95 o como los Se Crea, que vienen a traer temáticas de los niños, pero desde una perspectiva en que la idea es exprimir ese rol de ciudadanos de los niños, y es interesante que en este caso se haga a través de una instalación artística, al final, o sea, un espacio de experiencia. Bueno, y ahora voy a volver al MIL, y les voy a contar sobre las itinerancias, que sería como nuestro dispositivo más obvio de exposiciones en espacios no convencionales, porque las itinerancias del museo van a cualquier lugar, sobre todo en pandemia
de repente había que inventar los lugares, y también en ese contexto apareció un otro dispositivo que es un camioncito que luego van a ver, que permitió hacer viajes que no implicaran llevar a un montón de gente, ni que un montón de gente fuera a ver las exposiciones del MIM, sino que hacer grupos más pequeñitos y COVID-friendly. En el MIM se han desarrollado 8 muestras itinerantes, todas bastante grandes. Hoy día hay 3 circulando. Las itinerancias partieron hace 20 años, el museo tiene 23, o sea, muy luego después de inaugurado empezaron la itinerancia, y se ha instalado en distintos lugares 256 veces, y lo han visto 2 millones de personas. Para que se hagan una idea del alcance, en el fondo este número se vuelve más grande cuando pensamos que las itinerancias del MIM siempre van a lugares, los lugares se eligen donde no pasen, lugares como que tengan poca oferta cultural particularmente, y lugares muy chiquititos. También el camión va todavía a lugares más complejos, donde no puede llegar un camión grande que lleve nuestras itinerancias, que tienen embalajes bien grandes, camiones de otras dimensiones, el MIM móvil sí puede llegar. Entonces, está diseñado con ese objetivo. Aquí hay algunas fotos de itinerancias. Les voy a mostrar este videito corto. Este es nuestro edificio, ahí está el MIM móvil justamente, y aquí pueden ver algunas partes del proceso de diseño. En general son procesos bastante complejos por las exigencias, bueno, de mover los dispositivos, pero además de uso, porque el MIM es un lugar donde los niños y los visitantes en general tocan, mueven, nadie se va a quedar como lejos de las cosas, entonces están siempre muy exigidas nuestros diseños. Es un proceso complejo. Aquí hay un video de la magia de los sentidos, me parece. Esta exposición es una de las que todavía está en movimiento, y en el fondo también es muy bonito que cada vez que se llega a un lugar, y esa es la política que tenemos hoy día, se prepara personas de ese lugar para que sean los mediadores en cada ciudad. Entonces luego estas personas quedan preparadas, de alguna forma se deja una pequeña riqueza también ahí. Y este MIM móvil fue una reacción a la pandemia, en el fondo. Se diseñó muy rápido el 21 y ese mismo año se construyó, y ahora sigue viajando por Chile y generando como esto que pueden ver aquí, o sea, como llega a la ciudad y la ciudad se moviliza en torno a este camioncito que viene a ser a veces un espectáculo, otras veces un taller, alguna dinámica con mediación, y ese tiene la capacidad de llegar a todas partes. En los últimos años el museo también ha estado abriéndose, que es un poco como la misma dinámica que están haciendo ustedes, que es muy bonito como que todos vayamos para ese mismo lado, saliendo un poco de nuestro preciosísimo edificio de hormigón y apropiándonos también del entorno, y de esa misma forma también haciéndolo con las comunidades, o sea, porque tenemos una condición como real, física, tangible, que estamos en un parque de 16 hectáreas y estábamos poniendo toda la energía en este edificio que ustedes ven acá. Entonces últimamente estamos trabajando afuera del museo, en un bosque que está dentro de este parque, y no tengo fotos porque todavía no lo inauguramos, está todo tierrita y árboles chiquititos, no, pero tenemos un bosque Miyawaki y estamos musealizando el recorrido dentro de ese bosque con un guión muy bonito también, como flora de la zona central y de otros lugares que podemos reconstruir, que haga sentido, y musealizando ese recorrido. En una próxima presentación se los puedo mostrar, y al mismo tiempo abriéndolo a otras audiencias, ¿no? Y preparando y acondicionando nuestro museo para generar este programa que se llama MIM en Calma, que nos tiene como muy contentos y le estamos poniendo mucha energía, que es acondicionar el museo para que niños del espectro autista, bueno, niñas de todo, del espectro autista u otras personas que necesiten, que tengan sensibilidad sensorial, puedan visitar el museo
y puedan disfrutarlo. O sea, como que le caiga un poco de nieve también al meme, ¿no? Tengo algunas imágenes del meme en calma, son como lo mismo porque no pueden darse cuenta porque solamente está más en silencio. Pero eso sería. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Josefina y María José, por las presentaciones. Bien provocadoras en el sentido de la reflexión que queremos, ¿no es cierto?, abrir hoy día, tanto con los participantes que están en sala, que están en casa también. Y me gustaría partir con 2 puntos, abrir la conversación con ustedes con estos 2 puntos y luego, ¿no es cierto?, conversar con el público presente o el que está remoto. El primer punto, y qué bueno que se logró explicar, autoexplicar en las 2 presentaciones, el primer punto es que el GAM está en un entorno urbano, una ciudad, el centro de la ciudad. Y el MIM está en un entorno natural, en un parque, mucho verde, ¿no? Entonces las activaciones de estos 2 lugares ciertamente son necesariamente distintas, ¿no? Uno podría decir que en uno está más la sintonía de la contingencia social y cultural, y en otro está la sintonía más tranquila y distante que uno puede tener cuando está en relación con la naturaleza. No sé si es más tranquila, pero hay una conexión. Lo que quiero decir es que hay una conexión con la naturaleza que es distinta a la que uno tiene con el entorno urbano, ¿no es cierto? Entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto está conectado de esa condición de contexto y entorno. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay una obra de arte que se expone, no está la pintura, no está la escultura, no está la fotografía, aunque de repente apareciera una fotografía y una escultura, pero ese no es el foco es presentar algo más en un contexto de la experiencia presente, del estar ahí, de yo volverme expuesto o de yo interactuar con otros que se están exponiendo. Entonces lo que quiero decir es que el objeto de diseño o el cuerpo se activa de una manera extraordinaria en el tiempo presente. Generalmente cuando estamos en un espacio controlado de exposición, nosotros como que nos olvidamos de ese entorno, que es un poco el punto que estaba haciendo al principio, y nos conectamos con la obra directamente, pero aquí nos conectamos con la obra y además con la experiencia de ese tiempo presente que está influenciado por ese contexto urbano, ¿no?, o ese contexto más tranquilo que está en el entorno del mismo, ¿no? Entonces, esos 2 puntos, ¿cómo lo ven ustedes? Y de ahí abrimos al público, seguro que ellos van a tener otros puntos de interés para conversar. Yo pensé una cosa, es que en el MIM... tengo que poner esto. Yo voy a apagar acá. Perdón, ¿verdad? En el MIM ocurre que el museo mismo es un espacio de exposiciones no convencional, aunque sea ese edificio que se llama museo. Y la otra cosa muy linda que pasa, que ya es como otra vuelta de tuerca, es que nosotros lo llamamos módulos, pero es un nombre que a mí no me gusta tanto, pero cada estación en el MIM solamente cobra sentido cuando hay una persona. Como que tú la activas, no solo la activas, sino que tú te activas con ese dispositivo. Entonces ocurre igual eso adentro de nuestro edificio, que es un lugar bien, tiene una cantidad de energía allá adentro, deberíamos ser como un generador de energía, deberíamos inventar cómo hacer eso. Pero pasa eso en ese contexto. Entonces, también, o sea, no es como en un exterior, es allá adentro donde igual ocurre esa dinámica, que es muy bonito. O sea, igual tenemos cosas que son que son para observarlas, o que son como pasivas, pero muy poco. O sea, el core de la cosa es con el visitante. Entonces, igual lo pone en ese lugar. Que sea dentro o afuera, no cambia tanto, como que cambian algunas cosas más técnicas, porque efectivamente dentro de nuestro edificio tampoco tenemos un ambiente tan controlado. O sea, reina el caos y es lindo eso. Y ocurre, y hay gritos, y hay
y hay 30 niños que vienen juntos a una cosa y otro lugar donde no hay nadie. Voy a estirar ese comentario. Creo que igual está controlado en el momento de la puerta y un ticket. Sí, sí. Y esa Sí. situación hace que la disposición dentro del espacio sea distinta por las reglas que se quería al principio. Sí. Entonces, en el caso del GAM, de aquí, para conocer el punto de vista de María José, creo que es interesante hablar de la cultura urbana, porque la cultura urbana fuera del GAM aparece y florece de una manera que no podría florecer en el MIM, porque el entorno es mucho más tranquilo. Y es mucho más controlado. Yo te diría que es más controlado el exterior que el interior en el MIM. Mira, El parque es más controlado y como más pulcro y más perfecto porque que adentro. Que adentro hay mucha Hay libertad. interacción. de la interacción. Sí. Interesante. Muy interesante. Bueno, para sumar ahí en la reflexión, hay varias cosas que se me cruzaban, ¿no? Como este espacio, volviendo al GAM como en su lógica histórica, es un espacio, como decíamos antes, de exhibición, cuya experiencia siempre ha estado más puesta en la interacción con el escenario, ¿no? Con el concierto, con la sala de artes visuales. Es la experiencia de yo entro con un ticket y me siento en una butaca y tengo esa experiencia de lo escénico, de lo vivo de lo escénico, que también a veces tiene sus variables, se apaga una luz y hay que improvisar, o sea, hay una cosa del en vivo que es diferente a otras lógicas como el cine. Entonces, cuando nosotros estamos repensando un poco la relación que generamos con las personas, seguimos potenciando esa relación, pero nos damos cuenta que el edificio necesita establecer otras lógicas de relaciones en base a esos usuarios, que hoy día decimos esos habitantes, esas personas que transitan, y que hoy día tenemos un bar, que todo el mundo va al bar, entonces de pronto es como, oye, pero en la pasada al bar, cuando hay una maratón de danza, la gente dice, oye, ¿qué está pasando? Y de pronto se quedaron bailando, y se encontraron con un vecino, y de pronto sucede un proceso. Entonces, por un lado, es cómo nosotros hacemos que ese edificio sea una experiencia, y ahí es donde están pasando cosas interesantes, por ejemplo, cuando hacemos una huerta. Que incluso nosotros mismos en el GAM decimos, oye, ¿por qué tenemos una huerta? ¿No? O sea, como, ¿por qué llegamos ahí? Pucha, porque la huerta tiene otra lógica también de conocimiento situado, de la relación que se genera, que es una huerta medicinal, además, no es una huerta de alimentos. Entonces, de pronto hay una comunidad de la huerta, que se va forjando en torno a la huerta, que hay un rito en relación a los tiempos que tiene, el limpiar la tierra, el desmalezar, el no sé qué. Hoy día estamos trabajando justamente con el MIM en el diseño de una ludoteca. El GAM siempre fue este espacio de artes escénicas, de música, pero no había un espacio pensado para la familia, que no es la guardería, que es justamente el espacio donde las familias pueden pasar y justamente llevar a los niños a experiencias creativas con objetos, con muebles, con poder tener un momento para pintar. Y eso hoy día es como el gran trabajo que queremos hacer, y de hecho estamos en alianza con MIM y hemos estado ahí visitándonos mutuamente, para poder pensar cómo crear un espacio en esa lógica del habitar de la familia, que no estaba considerada en el plan original del proyecto. Entonces hoy día es la huerta, la ludoteca, los espacios de neurodiversidad, porque así como el MIM tiene estos espacios en silencio, el GAM está trabajando con las funciones distendidas, donde la puerta se abre, se baja la luz, el subwoofer, no sé qué, o sea, todo se controla para que la experiencia neurodiversa, para aquellos que tienen neurodiversidad, puedan tener una experiencia completa, diferente, y se sientan cómodos en ese espacio. Entonces, de una u otra forma, estamos tratando de trabajar eso, pero es difícil en términos de, por ejemplo, cuando yo llegué al GAM, me impresionó mucho que los libros de la biblioteca estaban forrados. Y eso, esa idea de, oye, el objeto libro está forrado, por lo tanto, la experiencia del usuario siempre es una experiencia limpia, ¿no? De que el libro está perfecto, en perfectas condiciones, y no se ve el ajetreo que tiene el libro o quienes han interactuado con la experiencia del libro, ¿no? Se ve un objeto el libro que está ahí, que tú lo tomas, que lo revisas. Y eso nos pasa mucho en la dinámica del GAM. Cuando hacemos una activación en plaza, igual hay vallas, y uno dice, ¿por qué hay vallas? No, porque por si acaso, entonces ahí empezamos a dialogar, oye, pero a lo mejor esta actividad es sin vallas, no es necesario poner una valla, si hay un músico o hay una interacción quizá, no es necesario generar esa distancia, no hay una cuarta pared, soltemos las vallas. Cuando hicimos lo de la cueca, mismo el equipo redujo el espacio de baile a una cosa así, tuvimos que ir corriendo, mesa sacando, oye, no, está llegando más gente, esta cuestión se desbordó. Entonces, esa lógica de cómo convertirnos en instituciones que generan experiencia, pero que además son porosas.
que se permiten de una u otra forma ser flexibles y que están disponibles para esa flexibilidad. Entonces, en esto estamos... Es todo un desafío para las instituciones culturales, cómo ser flexible y perder el control. Solamente antes de darle la palabra a María Elena, que bueno está acá. En el fondo, una actualización a esas otras nuevas posibilidades. Como que de repente el público y la experiencia avanza mucho más rápido de las lógicas de las leyes, de los reglamentos, ¿no? Ahí. María Elena, tenéis que hablar fuerte para ver si se escucha. Aquí hay un... Para que puedan escuchar en el... Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ahí? Ya. Hola. Yo quiero hacer 2 comentarios de los 2 espacios. Uno, que a mí me parece que el GAM es un espacio en expansión. Creo que todo lo que pasa hoy en Las Tarrias es gracias al GAM, y lo vemos también que ahora la gente se toma la vereda del frente para bailar. Entonces, a mí me parece que el GAM se les desborda totalmente, y si tuviesen abierto la explanada hacia allá, sería más desborde. Entonces es como incontrolable, porque que entramos al MIM y yo siento, Josefina, que adentro no es lo mismo que afuera. La experiencia que tuvimos adentro, con el cuidado, con el estar mirando, con el no vayan a romper tanto, no se muevan tanto porque puede ser peligroso, fue totalmente distinto, y lo que más les gustó a las niñas fueron estos plásticos colgando en el exterior. Y con respecto a eso, me llama la atención que el MIM no abre esos espacios que son los jardines a la comunidad, porque están vacíos y podrían la comunidad aprovecharlos más, y el espacio que es más de cuidado, más expositivo, que hay que pagar, qué sé yo, tenerlo, pero abrir los espacios que son los jardines de alguna forma, que sería un servicio a la comunidad inmenso. Esas 2 cosas, que por eso veo que son súper al contrario los 2 espacios. Y hay una cosa sí que creo que los elementos que hay en el MIM afuera sí tienen que ver con lo que hay adentro del MIM. Al revés del GAM, que yo creo que hay muchas cosas que pasan afuera que no tienen nada de conexión con lo que pasa adentro en los espacios positivos, los espacios de teatro, de música o todo eso. Entonces, converge muchos grupos distintos en un mismo espacio. Por eso yo encuentro que este es el lugar del desborde. En ese sentido, lo último creo que ha sido interesante también este año, sobre todo, nos hemos planteado bajo líneas curatoriales. Siento que antes había más esta dinámica como un poco del hacer, y siento que este año ha sido interesante porque hemos instalado ciertas líneas curatoriales. Entonces, estoy intentando en lo personal, así como programadora un poco de todo el proyecto, de todos los contenidos, de tejer mucho más la relación entre lo que pasa en Bibliogam, con lo que pasa en la huerta, con lo que pasa en el escenario, con lo que pasa en la residencia de música, con lo que está pasando en la plaza. Y esa es una construcción de sentido que estamos desarrollando y que espero a futuro se note un poco más en esa misma lógica del desborde, que es parte de lo que hacemos, pero que se vaya entendiendo que es parte de un todo. Y por eso estamos trabajando mucho con estos dispositivos de activación de ciertas cosas que también despiertan cosas que estamos reflexionando nosotros. Hoy día el gran tema que estamos trabajando es justamente el concepto de la justicia ecosocial, de cómo abordamos lo ecosocial, cómo nos convertimos en una cultura ecosocial,
Entonces ha sido interesante también cómo eso, cómo se traslada a la ludoteca, a la huerta, al trabajo que hacemos con los niños en Bibliogam, lo que sucede en términos de instalación afuera, qué pasa si el edificio habla y dice una cosa, estuvimos trabajando con Proyecto Pregunta, o sea, estamos siempre, pues, creo que cada vez más construyendo un sentido que al menos tenga ciertos hilos o vasos comunicantes entre sí que permitan entender que son parte de una reflexión conjunta. Y ese es el trabajo también de la curatoría, de la programación, de poder entender que lo que está pasando, o sea, siempre hay convocatorias y siempre hay solicitudes, o sea, acá eternamente nos piden el espacio para millones de cosas, entonces uno también tiene que tener el criterio de decir sí a muchas y también cómo construimos las propias. Entonces, hoy día estos espacios que a través del baile, del movimiento, se han creado lógicas que generan reflexión del cuerpo. Entonces, la reflexión del cuerpo sí es un tema que al GAM le interesa adentro de la sala, afuera de la sala. ¿Cuánto puede un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la danza? ¿Es la cueca una danza tradicional? O sea, como estamos, de una u otra forma, la danza apareció ahora como un dispositivo interesante. Ojalá ese dispositivo crezca a otras lógicas y otras disciplinas también. Pero creo que estamos trabajando en eso y que no es tan fácil por la cantidad de activaciones que tiene como espacio. Creo que ahí hay un súper también interesante desafío que se relaciona a la educación. Cómo educar, yo abrí el micrófono acá, espero que se escuche. Cómo educar en el fondo a través de estas nuevas experiencias, ¿no es cierto? Y la gente entiende también el espacio público, el espacio cívico, de otras formas. Hay desafíos en estas dos instituciones de educar a tener enfrente una obra que es distinta a la lógica de los espacios convencionales, ¿no es cierto? Y darle valor a eso, porque tiene un valor. Hay una creación, hay un diseño, hay un aporte. Y si uno es la huerta, pero el otro también puede ser una experiencia de contemplación. O sea, empiezan a tener una serie de capas que nos afinan el ojo y nos afinan las experiencias en el espacio que tenemos cotidianamente y que compartimos con otros. Creo que hay un gran también valor de educar cívicamente a través de los espacios de arte. Enrique, o de SEUCAR, por supuesto, ahí está Enrique Rivera, obviamente. En eso, y Enrique tiene razón, ahí están las libertades de las nuevas convenciones, de nuevas reglas, de nuevas posibilidades, pero en la medida de que tengamos sintonía, ¿no es cierto?, vamos a poder aprovechar esas oportunidades, vamos a poder enriquecer estos espacios y estas experiencias, ¿ya? A ver, no sé si hay comentarios acá, ¿sí? Adelante, adelante. Ahí hay un micrófono para que te escuchen. ¿Contestar a la María Elena? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo contestar a María Elena primero? Sí, claro. Gracias. Ah, perdón. Muy cortito. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso, porque en muchos aspectos el MIM es como una isla, ¿no? Y adentro del propio Parque Brasil también somos una islita adentro del parque. No tenemos mucho perímetro hacia la ciudad, ni siquiera tenemos nuestros accesos. Entonces, estamos enfrentando eso en planos físicos a través de rehabilitar el espacio como 6, 7 hectáreas que están en completo abandono, eso como de una cosa así muy tangible, con un bosque que tiene programa, que la idea es que, bueno, por un lado tiene una parte que tiene un programa de musealizar ese bosque, como para poder explorarlo, como aumentar la exploración de ese lugar. Por otro lado tiene un invernadero y tiene una serie de huertos comunitarios y bosques de frutales que se está trabajando desde su construcción hasta quienes lo habiten, sean las comunidades vecinas del museo. Y también pueden ser otras comunidades que no tengan que ser físicamente cercanas, pero vengan aquí y se encuentren, ¿no? Y se generen. Eso por un lado. Y también abrirse a través de las itinerancias de MIM-Móvil y de muchos otros programas de mediación, por ejemplo. Estamos aliándonos con el SECREA para hacer un trabajo con sus mediadores en Valdivia bien grande. Y en respecto del parque, de lo que dices como de los dispositivos que hay en el parque que tienen que ver con el museo, el COVID nos hizo mucho daño a nosotros porque en el MIM todo se toca. Entonces esas cosas que se tocan, que están en el parque,
había que eliminarla, rodearlas de baranda y cerrarla, y estamos como en ese trabajo de abrir esas cosas que en el fondo, como no era un ambiente controlado, no podíamos arriesgarnos a que esas cosas sí se toquen, se pone la cara, se pone la boca, se pone el cuerpo. Entonces es un trabajo al que se le está poniendo harta energía y está en proceso. De hecho, como que es tema de discusiones diarias, digamos. Y la posibilidad de que este parque en el fondo pueda ser habitado por los vecinos y apropiado, se está avanzando a pasos grandes respecto de eso. Sí, lo sabemos. Y además es una riqueza enorme para la comuna, este parque. Y para la zona, más que solamente la comuna de La Granja. Y también lo último, respecto de lo que hablábamos antes, como de reglamentos y las cosas que las instituciones van asumiendo, que no podemos hacer eso porque nuestro público hace no sé qué, también estamos como tratando de correr ese cerco, ¿no? Entonces montamos, ejemplo muy chiquitito, montamos una exposición de calendarios japoneses y dijimos, esto va a durar un mes. Ya, démosle 2 meses. Van a estar destruidos todos los calendarios de papel. Y los desmontamos después de, no me acuerdo, 4 o 5 meses, impecables. Nadie destruyó ningún calendario. Entonces eso nos permite como, ok, ¿saben qué? Miren, esto pasa, esto funciona, esto lo podemos hacer. Instalar una vitrina con una obra de arte adentro. ¿Van a botar la vitrina? No la botan. Porque también nuestros visitantes nos sorprenden. Buenísimo argumento también para entender que remirar estas lógicas de las reglas, a veces uno asume una cosa, pero en verdad no es lo que uno asume o lo que se asume por convención. No, el peligro, el daño. O por experiencia, pero las personas cambian. Sí, por supuesto. Buen punto. Enrique, vamos al tiro. Tenemos una persona acá en sala que también iba a hacer un comentario. Comentario en relación a la diferencia que yo veo entre el GAM y el MIM en términos de afluencia de público. El GAM está en un nodo urbano súper importante a la salida del metro, la Alameda, donde fluyen muchas personas que van desde el trabajo a la casa, del colegio, los que viven, no sé. Entonces hay mucha gente siempre y es como demasiado democrático, o sea, muy bueno eso, ¿cierto? Porque da la posibilidad de que todo el mundo esté. Otra cosa importante es que hay baños. Entonces, la gente va a lugares donde hay baños. El Museo Interactivo, como decía la Josefina, si bien es como una isla, pero también es un oasis. Pero el gran problema que yo veo que tiene el museo es que la accesibilidad es difícil. O sea, como uno llega al metro, pero tiene que caminar 20 minutos en un lugar donde igual te asaltan, donde hay algunos problemas. Sí, bueno, si uno va con harta gente no hay atados, si no hay que tomar el colectivo, entonces al final es como, y después de vuelta el colectivo hay que esperar eternamente, pasa una micro, es como el acceso no es tan directo como lo que tiene el GAM, sino yo creo que pasaría mucha más gente en el parque está abierto a la comunidad, o sea, uno puede ir sin pagar una entrada, porque la entrada es para entrar a los edificios, pero al parque uno podría ir a tomar sol, ir a jugar, disfrutar de la escultura de Soto, que está ahí desde los comienzos del museo, pero la gente no va, yo creo, por eso mismo, porque no tiene un acceso tan directo. O sea, yo creo que sí van a cuidar, como dice Josefina, porque uno tiene un respeto cuando las cosas están bien cuidadas también. Cuando uno ve que hay cuidado, que está el jardinero cortando el pasto, no sé, que hay orden, uno sigue ese orden. Si al final es cuando uno ve que alguien tiró algo, que vuelves a tirar otra cosa, ¿cierto? Y otra cosa, que el parque carece de mobiliario urbano. Hay muy poco, hay pocos lugares con sombra, están como unos espacios, no sé, unas sillas cerca del casino, nada más. El resto es para divertirse. Antaño uno podía subir al talud, yo me imagino que ahora está cerrado, ¿no? ¿Está cerrado? Está cerrado. Está cerrado, pero me imagino porque debe estar terremoteado y qué sé yo qué. Pero en los comienzos uno podía subir y contemplar desde arriba el parque hacia abajo. Entonces creo que gran parte de la experiencia que se vive en el espacio del parque tiene que ver como con la accesibilidad del lugar. Eso por un lado. Y otro comentario que quería hacer en relación a que dijo algo Josefina, de que decía que más que decirle módulo a los módulos, o sea, lo que tú dices que no se activan sin la persona, pero eso es la esencia, porque son interactivos. Entonces, como lo que hace que sea interactivo es que se active con la persona. Entonces, para mí es que está bien que se llame módulo interactivo. Ya, sí. Sí.
o el elemento interactivo. Y otra cosa más, aprovechando que tengo el micrófono, quería ver este tema de los espacios no convencionales, no solamente el espacio público, me imagino, ¿no? Es como, aquí estamos ahora en este conversatorio, pero se ha enfocado demasiado como a ello, pero me imagino que hay otros lugares, no sé, azoteas, es como lo que pasa en la Galería Cima, no sé, que hubo también otra. Esa es una dimensión, por Es supuesto. así como infinita. La Galería Cima está igual vinculada a una galería de arte, pero uno podría hablar de espacios positivos en el andén del metro, Exacto, en que un hay. comercial, en la calle, Sí. en un parque, en la escalera de Santa Lucía. O sea, claro, hay una diversidad, pero lo que pasa es que hoy día nos estamos focalizando en la experiencia de estas dos instituciones culturales con Perfecto. su entorno. Ya, bueno, eso nada más. Muchas gracias. Gracias. Aquí vamos a seguir con, hay una mano acá encima, Enrique Rivera. Enrique. Hola, buenas. Qué ganas de estar ahí con usted y me llamó mucho la atención. ¿Quién fue la persona que comentó recién? La vamos a contratar. Para que nos ayude con la Macarena. agenda política, con todas las municipalidades, para poder llegar del metro al museo caminando en paz. Como que hizo el análisis perfecto de lo que hemos estado trabajando en el museo desde el año pasado. Y claro, hay algo ahí a propósito de lo que se ha planteado y que creo que es importante también establecer, que es como esta idea del poder, ¿no? Como de la museografía que relata también estos espacios que ejercen un poder y que en este caso quieren ser poderes, por ejemplo, el poder de la ciencia, en el caso del MIM, el poder o esta transdisciplina, este contexto transaccional, ¿no? de las relaciones entre el arte, la ciencia, la cultura, la naturaleza, ¿no? Como el espacio del GAM, que también es un espacio de un ejercicio de poder, ¿no? Como ese poder que es histórico, que tiene una fuerza, ¿no? a también sus orígenes, ¿no? Como ese lugar iba a ser el Ministerio de la Mujer, de la Educación, de la Cultura, de los niños, ¿no? Ese edificio que hoy día está en miras a ser reconstruido, ese edificio que está justo afuera de donde están ustedes ahora, ¿no? El edificio Villavicencio. Como ese fantasma, digamos, como ese espacio espectral que hoy día en el fondo habita el centro de la ciudad y que también lo es en el MIM, en el fondo. O sea, hay un espacio también espectral de edificios que no se construyeron, del diseño original, ¿no? Como, o de su relación con el entorno. Entonces, creo que es importante entender esa ruta, ¿no? Como entre la curatoría, la museología y la museografía de espacios no convencionales, ¿no? Como, y cómo esa no convencionalidad también ocupa un espacio que es el también de un poder no convencional, ¿no? Como que en ese sentido que es muy importante entenderlo, ¿no? Como, por ejemplo, la idea de la educación no formal, ¿no? Como cómo se conecta también la educación no formal en este espacio interdisciplinario, transdisciplinario, en el cual el conocimiento ya no se ejerce solamente desde la universidad o de los centros de investigación, sino que también desde la lógica de que estos espacios también generan conocimiento, ¿no? Cómo estos espacios no convencionales producen algo que para el país, para la nación, para la república, en el fondo, tiene un valor que es no convencional, ¿no? Que no podemos estructurarlo ni darle datos cuantitativos ni cualitativos, ¿no? Como desde la lógica convencional, sino que es de otro espacio, ¿no? Como, y que eso, por eso me parece que es importante entender también la práctica museográfica como una práctica científica, ¿no? Como una práctica que tiene la posibilidad a partir de eso de generar conocimientos y que estos espacios no convencionales son los que justamente nos permiten explorar esos conocimientos, como decía muy bien María José, de los espacios situados donde se inscriben este tipo de instituciones, ¿no? Como cómo ese conocimiento a partir de estrategias museográficas tienen la capacidad de entregarnos algo que es constitutivo de la identidad nacional, ¿no? Como, por eso abrazo lo que decía María Elena recién, en el fondo, como lo abrazo y lo doblo, ¿no? Como ese espacio exterior, en el fondo, como el servicio, en el fondo, que se ofrece
en este tipo de lugares, en el fondo, tiene un estatuto que es superior al de la plaza pública solamente, ¿no? Como, sin desmerecer lo que pasa en una plaza pública, que puede ser muy superior a lo que puede pasar acá. Pero cuando tienes un espacio público, un espacio abierto, con una institución cultural al lado, una institución científica, esa responsabilidad se dobla, ¿no? Como, no es solamente el de ofrecer un lugar, en el fondo, de esparcimiento, sino que es un espacio que tiene una lógica que nos permite densificar, como nutrir otros substratos relacionales, como también bien decía María José, que le invito a que hagamos un baile de 8 horas en el MIM también. Eso. Gracias, Enrique, por los comentarios. Yo suelo acotar en ese desafío de tener el espacio y la oportunidad de educar. Podemos también entender que este es un ámbito de la creación artística que está creciendo. Hay más gente que está interesada en trabajar en estas áreas, hay más gente que está interesada en vincular la práctica o la gestión cultural con, ¿no es cierto?, las exposiciones, con las oportunidades de hacer una exposición en un espacio que no es la institución cultural y el museo, porque tengo que esperar 4 años a que alguien me dé el espacio, ¿no? Entonces hay una oportunidad también nueva, diría, o más a la piel, ¿no es cierto?, la oportunidad cultural que estamos teniendo con las nuevas generaciones. Sí, acá hay otra idea. Sí, claro, obvio. No, que también, antes de ir a la otra pregunta, hoy día es súper interesante porque hemos estado hablando mucho sobre el rol de la mediación, como decíamos antes, art thinking, ¿no? Como volver al lugar del art thinking, como empezar a entender el arte no solo como el producto o el objeto. Y ha sido súper interesante también como el pensar la mediación desde otro sitio, ¿no? Y también pensar la mediación como un ejercicio curatorial, como que entender que la mediación también es parte, o sea, que el punto de partida de cualquier mediación es también una curatoría artística, es también un trabajo directamente con los artistas. Hoy día se habla mucho del giro educativo, antes estábamos en el giro performativo y ahora estamos entrando al giro educativo, que tiene que ver con la necesidad también de replantear la lógica de trabajo que hacemos de la relación entre el arte y la cultura y las personas, ¿no? Cómo nos vinculamos en ese espacio y cómo la mediación puede ser un espacio interesante. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando mucho estamos trabajando incluso a nivel de gobierno, queremos trabajar con los SECREA, o sea, de fondo como de Ministerio de Cultura. Ahí hay un deseo, porque justamente nos dimos cuenta de que no somos educadores, o sea, como que hemos estado todo el rato como instalando una lógica educativa en personas que finalmente lo que nosotros hacemos dentro de esta lógica es la creación, es la gestión. No somos educadores, no somos pedagogos. Lo que tenemos que hacer es aliarnos justamente con quienes lo son y a partir de ahí establecer otras lógicas. Entonces, más que el arte aporte en términos de currículum escolar, lo que estamos haciendo hoy día es justamente aportar en pensamiento en fondo crítico. Y es como darnos cuenta que lo que podemos aportar son otras lógicas y otras metodologías que no son las lógicas del currículum escolar. Entonces, estamos, por ejemplo, para dar un ejemplo, estamos en un proyecto muy bonito que se llama Mirar y Mirar de Vuelta, que lo hacemos con el Teatro El Artesán en el Prat, y que es un proyecto donde, por ejemplo, la obra Estado Vegetal de Manuel Infante no es la obra que se lleva para que los chicos entren a la sala a ver la obra, sino que lo que se hace es generar un dispositivo con las plantas y con el sonido para preguntarnos por la planta, cómo piensa una planta, cómo siente una planta, y lo que sucede es que en el fondo llegan los estudiantes, activan el dispositivo pensando cómo suena esa planta o cómo piensa esa planta. Entonces la relación que se genera ahí no es específicamente con la obra en sí, sino que es con la pregunta de investigación que desarrolla esa obra. Entonces, entendiendo que el arte desarrolla estas metodologías y estos espacios de pensamiento, como la institución porosa se abre a las lógicas educativas, entendiendo que no somos educadores y que justamente podemos aportar otros dispositivos que desarrollen un pensamiento crítico, como decíamos antes, un pensamiento disruptivo, que entre en otras lógicas de aporte a la creación como lógica de ser, ¿no? En el sentido espiritual, como ser seres creativos, ser seres vinculantes, ser seres que en el fondo desarrollan estas lógicas de encuentro. Entonces, no sé, creo que también ahí estamos como dentro de pensar también la mediación como una lógica curatorial, como una lógica que puede construir sentido en base a eso, me parece también interesante de abordarlo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcela Gómez. Bueno, yo no estoy directamente asociada con los museos y qué sé yo, pero sí con una organización que promueve la sostenibilidad en los bosques y sus productos derivados.
Ya de por sí el nombre es bien complejo y uno de nuestros desafíos es cómo llevamos esto a las personas cotidianas al ser cotidiano. Y creamos una exposición fotográfica, un concurso fotográfico y luego la exposición con las fotos destacadas de este concurso. Y en su momento llamamos al GAM, llamamos al Museo de la Moneda, al Centro Cultural de la Moneda, y por supuesto no teníamos la experiencia de la funcionalidad de los museos, pero lo primero que nos encontramos es que no hay espacio, no estamos dentro de la agenda y nos quedamos, ¿qué hacemos? Así que acudimos justamente a, bueno, a una exposición como intervención más bien urbana. En algún momento lo hicimos con una galería fotográfica y la llamada de público fue bastante llamativa. Y después acudimos a estos espacios no convencionales, por eso me llamó la atención la charla. Y lo que me llamó la atención es cómo logramos romper un poco los esquemas de cotidianidad de las personas para llamarles la atención con algo que no necesariamente es educativo, porque tiene razón, no tenemos el rol de educar. Bueno, yo lo digo desde una entidad, ¿no? Que una vez más, insisto, no somos museo, y nos gustaría trabajar también más colaborativamente con los museos y los centros culturales, pero lo que sí queremos es generar esa conexión y romper el esquema de la cotidianidad, abriendo la mente de los usuarios para que puedan ver los bosques en esta oportunidad, en este caso, desde una perspectiva distinta, artística, fotográfica, inspiradora. Hicimos la exposición en la plazoleta central de una de las facultades de la Universidad Católica y luego en una tienda de productos de Temuco, de productos de miel, productos de comunidades locales e indígenas, y era una tienda como tal, ¿no? Absolutamente cero convencional a un museo. Pero y también lo hicimos, recuerdo, en un espacio de cowork de la Municipalidad de Providencia. Y lo llamativo era eso, las personas que iban al centro de cowork de repente se toparon con que en su espacio donde siempre habían mesas, escritorios y enchufes, había una exposición de bosques. En la tienda de repente había una exposición que te mostraba desde una perspectiva distinta el bosque chileno y paisajes increíbles de bosques fuera de Chile. Y lo que les llamaba la atención a niños y a grandes era: voy a parar un poco con lo que habitualmente hago para dejarme sorprender, abrir mi mirada, y eso pues ha sido bastante interesante. Lo que más nos ha gustado es justamente eso, romper el esquema y cautivar la atención de las personas, sorprendiéndolas con cosas nuevas dentro de algo que no se esperaban o dentro de su rutina. Y eso es como lo que me ha llamado muchísimo la atención y un poco para aprender de esto, de que claro, no, el punto no es necesariamente educar, pero sí compartir una experiencia. Ya, yo quiero hacer el alcance con esa palabra educación porque nos podríamos pasar toda la tarde definiendo qué es educación y educar a través de una institución cultural. Quizás me faltó decir educar de manera no convencional, porque tener conciencia, porque crear una narrativa nueva permite que la persona entienda, se cuestione, y eso de alguna manera es un sentido de educación un poquito más poco convencional, diría yo más sofisticado en el fondo, porque no es la convención de la clase de matemática o la clase de ciencias. Es una experiencia, pero estoy educando, estoy dando a entender la importancia, por ejemplo, de lo científico, de la naturaleza, de entender que es otro ser viviente a través de la obra de Manuel Infante, y eso es una educación a un niño también. No es de la lógica del libro y de saberme el contenido del texto, ¿no? Entonces, entendamos también estos conceptos que son desafíos que tenemos todos, entenderlos un poquito más abiertos y no tanto en las lógicas de eso, que parece ser tan rotundo cuando yo generalmente como me refiero a estos términos de una manera mucho más híbrida, en verdad. Siento que ahí es donde estamos y estas exploraciones cobran sentido de innovación en esos lugares, ¿no? De aportar en el fondo con maneras distintas, con puntos de vista distintos. Que a veces también nos piden mucho, o sea, de hecho por eso estamos haciendo una articulación o una reflexión potente en términos de conceptos de dirección artística, porque no es que una cosa sea y la otra no, claro. Es como de base. Pero sí nos pasaba mucho que, claro, o sea, hoy día muchas veces nos solicitan autoridadamente para cumplir con ciertas lógicas culturales. Entonces, del colegio. Claro. Podemos hacer un cuadro pedagógico
O sea, podemos hacer un cuaderno pedagógico, podemos traer a los alumnos a ver Hamlet para que en el fondo se entienda el teatro del siglo. O sea, como que eso lo podemos hacer, pero ¿qué más? O sea, en el fondo como intentar generar otras lógicas de acercamiento para entender justamente como el lugar de agentes culturales que podemos generar, que no son solamente las lógicas educativas pedagógicas que requiere el profesor, sino que son los aportes desde nuestro campo en el cual podemos aportar con otras maneras, ¿no? O sea, que en el fondo es como complementar. O sea, nada es una cosa o la otra, es como complementarnos de alguna forma. Exactamente. Esta cosa como de educar que es unidireccional. O sea, yo vengo y soy maravilloso y te muestro una cosa. No. Eso es lo lindo también de la interactividad, y también de que una persona X se encuentre con una exposición en un lugar y ocurra algo con su presencia, es que en el fondo es para los dos lados, porque esa cosa como de educar y el concepto como del alumno, ¿cachai? Como, toda esa cosa, como que no, hay que evitarla, yo creo, hoy día. Porque también nosotros podemos aprender un montón de nuevo, para el otro lado, pero aprender como observando cómo viven las experiencias que nosotros estamos proponiendo y como otras cosas que les pasan a esa experiencia. Nosotros tenemos un módulo en el MIM que se consideró por un momento un fracaso, que era una cosa así como que no pasa nada. Y después nos dimos cuenta que las personas que tenían movilidad reducida se quedaban fascinados frente a eso, y fue maravilloso. O sea, wow, sorpresa, ocurrió algo que no nos esperábamos para nada. En ese caso, claro, es un poco más fina con la lectura que hay que hacer, pero esta cosa de educar desde la institución la encuentro complicada, y creo que deberíamos tender para otro lado, que es una cosa más como para los dos lados, y para eso hay que generar como buenas redes con todas las comunidades posibles para poder incorporarla de una forma que no sea unidireccional. Sí, adelante. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, bien. Algo que me parece como fascinante de esto es que tenemos preconcebida la idea de que hay lugares para, como lo que se hablaba de las normas y los lugares, y que debemos comportarnos de cierta forma, o ciertas personas solamente pueden visitar los espacios. Por ejemplo, se tiene la idea de que el MIM es solamente para niños. Sin embargo, cuando tú entras, es súper entretenido porque ves a adultos, padres, profesores, con niños pequeños tratando de entender en conjunto, y ahí es como donde aparece el tema de aprender en conjunto, poder comunicarnos y tratar de entender y romper esa brecha como generacional y de las ideas y las culturas y las formas en que entendemos, o tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, como que me parece fascinante porque eso también se repite en el MIM. Como que está en un barrio, por así decirlo, bohemio, y pasan muchas cosas, pero al momento de encontrarse aparecen personas tanto pequeñas como grandes, como con distintas capacidades. Entonces, es como eso el punto, y también tiene que ver el tema con la educación activa, de nosotros aprendemos, pero en realidad aprendemos haciendo, y aprendemos conversando con distintas ideas, tratando de aprender en conjunto. Entonces, como que esto, en realidad, para mí es lo que más tiene sentido en relación a lo que es la educación real, más allá de estar al frente en una sala y, claro, el formato expositivo de yo estar sentada y estar 5, 4, 8 horas tratando de entender algo, cuando en realidad lo quiero hacer, quiero vivirlo. Entonces, eso me parece fascinante. Es como más un comentario. Es cortito, es solamente quería decir que al final de estos temas de exposiciones en espacios no convencionales tienen que generar o van a generar siempre una experiencia emocionante. O sea, y esa experiencia, cuando uno vive una experiencia, siente una emoción y se va contento, como tú dices, que te sacaban del contexto del negocio, de la tienda, uno quiebra el esquema y te vas como sonriendo para la casa. Es como lo que pasa con Santiago en 100 palabras, que uno va con cara así abrumada en el metro o en la calle, y de repente tienes un cuento y te enfocas en algo distinto que de la rutina. Creo que
como una misión en general en términos de las exposiciones en este tipo de espacios no convencionales, porque también no es con el fin educativo todo. Yo creo que muchas cosas son en relación a la emoción y en ser más humano, ¿ya? Es como en conocer a los otros, es como en armar relaciones. Creo que ese es como, para mi gusto personal, como la gran misión de poder hacer exposiciones en estos lugares, como de sorprender al transeúnte o sorprender al habitual, a alguien que habita un lugar y que tiene la cotidianidad una cosa monótona y que de repente le quieran un esquema. Eso. Porque uno pensaría hoy día en la necesidad del Ministerio de Ciencia, que está implementando todos estos proyectos de visibilidad de las ciencias de otra manera. Y esa visibilidad de la ciencia de otra manera, a través de un espacio expositivo, tiene la misión o el fin de transmitir este contenido que educaría a los niños de otra manera. Entonces no podemos... entonces, ese giro, que es muy bonito lo que dijiste, el giro educativo, cambió la manera de entender la educación. Y ahí es donde quiero que nos situemos para entender educación, ¿no es cierto? No estamos hablando de la educación de la sala de clases, que es la convencional. Estamos hablando de esta otra forma de comunicar la información, el contenido. Y no es anécdota que el Ministerio de Ciencias se conecte con el Ministerio de las Culturas y promueva hoy en día espacios expositivos. ¿O eso es pura experiencia? Dejémoslo ahí, para irnos a las personas que están acá, que se ve interesante el chat, y también tenemos que cerrar porque ya son las 8. Marisol Vargas dice, es interesante la sintonía urbana y naturaleza que se expone, eso del estar ahí en el cuerpo, el diseño y la arquitectura del espacio, estar presente en el territorio, sobre una relación del entre como sitio y proceso creativo. Estos contextos evocan en relación con el concepto de encarnación en el aquí y el ahora, del entre con el espacio. Lo que sucede ahí informa del sitio por la arquitectura en el cual el material simboliza y recupera el espíritu o darle un espíritu. Marisol, ¿quieres hacer algún comentario de esto? Creo que se acerca bastante a lo que hemos estado discutiendo acá en relación al sitio específico, a las posibilidades de lo situado, como lo plantea María José, y el proceso creativo. Ahí hay un traspaso de información, de experiencia, que al final también, ¿no es cierto?, promueve y enseña, o al menos genera curiosidad y experiencia. Luego tengo a Loreto Araya. ¿Será la Lolo esta? Capaz que sea. Ahí nos hace una seña Lolo o Loreto. ¿En qué están en sus respectivas políticas de inclusión para personas en situación de discapacidad visual o auditiva o movilidad? Sillas de ruedas, pone. Tanto adentro como afuera. Sí, la Lolo está con el dedo para arriba, entonces ella. ¿Quién le contesta? En relación, yo creo, A lo inclusivo. En relación un poco a lo que decía Marisol, solo que hablamos de, o sea, lo situado, los vínculos, pero tampoco develé un poco de dónde sale todo esto, y son un poco las tendencias también feministas que se han instalado en las reflexiones, y el cómo pensar los espacios, los procesos, en esta lógica del mismo de la arquitectura, desde un lugar feminista. Entonces, claro, Donna Haraway es el pensamiento situado, el conocimiento situado. Rita Segato, que ayer lanzó un libro acá en la A1, maravilloso, es el proyecto de los vínculos. Entonces, también es interesante cómo los cambios de paradigma que se están generando en términos también de lógicas patriarcales, como de transformar esos espacios y esa experiencia desde ese lugar, ¿no? Como entre lo ecosocial que hablábamos antes, estas miradas más feministas que integran otra reflexión del uso del espacio, de la relación con los espacios. Y en base a lo que decía la Loreto, la Lolo, bueno, nosotros, por ejemplo, un poco lo que hablábamos con MIM, o sea, estamos, de hecho, hace poquito, tenemos estas conexiones con MIM que han sido muy bonitas, como de poder justamente instalar ciertos dispositivos y prácticas en torno a la neurodiversidad, que es un camino que estamos trabajando mucho con las funciones distendidas, con el proyecto que tiene MIM también. Y a nosotros nos ha pasado, en el fondo, como en términos de instalación, el edificio se pensó en lógicas de integración de discapacidad,
pero no es 100% universal. Y eso sí un conflicto y la Lolo lo sabe, porque de hecho una cosa es como quién habita en cuanto a usuario, y que puede venir al espacio y que efectivamente hay una lectura para las personas ciegas, hay un cierto dispositivo de seguimiento en el piso, pero no hay una, como una conciencia de cuán actualizado está eso. Entonces, tuvimos hace poco una intérprete, parte de un proyecto ciega, y lo mismo nos ha pasado con intérpretes con discapacidad en silla de ruedas. Hay toda una logística en relación al uso externo, pero incluso a nivel de camarines, a nivel de traslados internos dentro del edificio, hay una deuda enorme que estamos intentando saldar en relación a cómo subir a un escenario, camarines. Por ejemplo, esta persona que era no vidente, hablaba, o sea, una persona de Europa en el fondo. Entonces, claro, en inglés, un braille en inglés, nunca hemos pensado en eso. O sea, que el turista pueda ser ciego, o que la persona que habita o que quiere venirse a otro país y quiera leer en otro idioma, o sea, eso es un wow, ¿qué pasó acá? Entonces, es interesante porque hoy día tenemos que también actualizarnos, y hay un compromiso de discapacidad, y creo que el GAM ha sido bien pionero en eso, pero aún nos falta, y si bien queremos ser 100% como universal, aún no vemos y nos damos cuenta como, uy, no estamos llegando ahí, estamos intentándolo, pero claro, hay pequeños avances que hemos logrado hacer en términos de arquitectura, de uso de espacio, pero quedan deudas enormes. Nunca se pensó que quizás un elenco era con discapacidad. Cuando se pensó el edificio era como, claro, la rampa de acceso para el que viene a ver, pero la lógica de, oye, hay una persona arriba del escenario, que, ¿cómo llega esa persona? ¿Cuánto se demora en trasladarse con la cuestión que sube? ¿Tiene que llegar a escena? ¿Cómo se...? Es un tema, ¿cachai? Como, bueno, eso que quería también. Gracias, María José, por tu reflexión. Sigamos acá después. Nosotros respecto de eso Perdón, tenemos el MIM en Calma, que es un programa, pero también estamos trabajando con Senadis. Yo creo que lo relevante en ese aspecto es saber que es un proceso. O sea, como que no podéis, digamos, nunca vais a tener todos los checks. Tienes que meterte en el loop de la mejora continua en ese aspecto, porque si no, no puede ser un proyecto que vamos a abordar en un momento y lo vamos a terminar. No, ese proyecto no se acaba, yo pienso. Nosotros tenemos como el beneficio en el fondo de que como generamos experiencias, son la mayoría de las veces multisensoriales, entonces podemos apelar a personas que tengan algún problema con alguno de sus sentidos, alguna diferencia, y las neurodivergencias también. Esa es como la estamos atacando en ese momento específico, que este MIM en calma, pero en el fondo nosotros debemos tender a que el MIM es en calma. No hay como un momento especial para la gente que necesita la calma, sino que ellos también lo pueden navegar de forma autónoma. Porque claro, yo una vez leía un paper de un tipo que es ciego, lo llevaron a un museo de historia natural, le hicieron una visita preciosa solamente para él, estaba muy agradecido, pero al mismo tiempo estaba muy triste. Es una persona que generó una fundación que hace audioguías como de primer nivel. Él parte de esa experiencia en que, claro, él vivió esa experiencia maravillosa, pero solo, sin su curso. Entonces no fue lo mismo que sus compañeros. Él no fue con sus compañeros al museo, fue solo a tener una visita, él solo, increíble, muchas gracias, pero no era lo mismo. Y entonces él plantea que esto es una cuestión que es continua, porque va a llegar gente que va a tener nuevos requerimientos y siempre te va a sorprender, y tú siempre vas a querer que todos se sientan bienvenidos. Entonces, no es eso, es mantener esa actitud y ser proactivo en escuchar las necesidades de las personas. Sí. Cuando hablamos de estas lógicas de exhibiciones en espacios no convencionales, lo que hablábamos antes de las situaciones que se generan, de que nada es seguro al 100%, lo mismo nos pasa en relación a los equipos y de la flexibilidad que hablábamos antes, entendiendo las diversidades y las posibilidades de comunidades que pueden acercarse a un evento o a una actividad. Entonces, claro, uno imagina ciertos públicos, imagina cierta experiencia, de repente llegan otras. Y llega otra gente, y llegan otras, y es como, oye, no me imaginé que esto podía llamar la atención a tal persona, y mira qué lindo, vinieron en bus, todos, no sé, o sea, como que en el fondo también abrirnos y ser capaces a eso, como, oye, mira, acá no está entrando una silla de ruedas, acá no está viendo una persona, o sea, la persona ciega no está entendiendo porque no hay un subtítulo en ese sentido en braille que pueda explicar ciertas cosas. Entonces, es un constante, y no nos podemos poner sellos de somos los más no sé qué, porque siempre muta. Entonces...
Buenísimo, gracias Josefina y María José. A ver, acá hay una última reflexión de Sebastián Barahona. Sebastián, si estás ahí. Una obra en un museo tiende a sacralizarse por el solo hecho de estar en el museo. ¿Qué ocurre con la percepción de una obra en espacios no convencionales? ¿Parte de usted? ¿Público? ¿Yo? ¿Quién quiere? No sé, yo creo que nosotros en ese caso, más que trabajar con obra, lo que decíamos al principio, trabajamos con cuerpo, trabajamos con procesos, trabajamos con otras lógicas, pero creo que cuando hemos tenido obras, mismo instalaciones o acciones, pero no sé si activar el audio o no, parece que Con sí. el micrófono está Ya, el bien. micrófono está bien. Nos pasa un poco, claro, que un poco lo que decíamos antes, como que la percepción va a modificarse un poco según el tipo de activación que generamos, pero eventualmente es lo que planteamos al principio, o sea, ninguna experiencia, o sea, esto no está pensado como adentro, sino que justamente está con la idea de desacralizar ese concepto de acercarse a la obra, acercarse en este caso a la música o a la danza, lo que sea, en un espacio que no es el espacio convencional generado para eso, no es el espacio con la técnica generada para eso, es un espacio distinto. Y ahí nos enfrentamos a que estamos en un momento mismo, en un concierto increíble al aire libre, y alguien grita, o alguien se cruza, o pasa algo, entonces la experiencia se modifica, y también es interesante cómo nos modificamos como espectadores en ese tipo de acciones, o cuando nos sentimos llamados a un baile, ¿no? Como, oye, sí me puedo meter, o sea, puedo interactuar, puedo entrar, entonces esa lógica del permiso, del puedo o no puedo, también es interesante cómo se va generando en esas lógicas de no convencional, porque en el fondo también el espectador se sitúa en un lugar no convencional en su respuesta, en cómo responde a eso. Como... Nosotros hemos tenido alguna experiencia en el museo, como entendiendo el Museo Interactivo Mirador como un espacio no convencional para exhibir arte, así, arte tradicional. Y es muy interesante y más a ver, es quizás más fácil, bueno, es distinto cuando está el artista, si uno piensa que tiene que tomar una obra y montarla en un lugar no convencional, y existe la figura del creador de esa obra, bueno, hay mucho escenario en realidad, porque también pasa que justamente en esos espacios no convencionales es donde hay más cosas de sitio específico, que están precisamente pensadas para ese lugar, entonces ahí ya hay que exprimir ese lugar no convencional y el artista verá cómo lo exprime, ¿no? Como le saca todo el jugo posible. Pero cuando hay una obra y además está la figura del artista, normalmente lo que pasa es que se enriquece y explota y le aparecen nuevas aristas, porque también para los artistas es muy interesante enfrentarse a esos lugares. Y cuando no está el artista, ahí sí que el desafío se pone difícil. Porque en el fondo hay que enfrentarlo como a estos otros escenarios de que no sabemos qué va a pasar, porque siempre está como lo desconocido en esos espacios no convencionales y es un súper desafío nomás, yo creo. Pero también esa cosa como de que está sacralizado adentro de un edificio porque es un museo, también yo la cuestionaría, porque no todos los museos sacralizan sus obras. Creo que puede ser igualmente sacro también adentro y afuera de un museo y en un espacio convencional y en un no convencional. Sí, perdón, da como para otra conversación más. Da para otra conversación, pero el punto que plantea la distancia, ¿no es cierto? La distancia de la sacralización, como de ver esto y tener esa condición con esto enfrente. Yo creo que es interesante lo que pasa en mi pabellón favorito, Claro. que es que te la encuentras. Porque en el fondo, como está en un espacio no convencional donde tú no pensabas encontrártela, te la encontráis ahí, cara a cara, boca de jarro, y te genera algo. Y tú no tenías la expectativa de que eso te iba a pasar. Entonces, como que ese choque también puede ser muy fructífero. ¿Esto es un espacio no convencional hoy en día? ¿El teléfono? Para hacer una exposición probablemente sí, pero para la experiencia cotidiana no. Entonces, ¿cómo metemos y cómo enredamos la exposición para que sea exposición en un espacio convencional? Porque es absolutamente convencional la dinámica de comunicación que tenemos. Esas son las preguntas de desafío. ¿Cómo lo hacemos para entrar en ese lugar, ¿no? Exponiendo, porque uno podría decir, es que estamos todo el rato expuestos en Instagram, sí, pues, pero no estamos expuestos en el sentido de esto otro que estamos conversando acá, ¿no?
Y ahí está la sutileza del manejo del contexto y la cultura. Entonces ahí yo creo que responde, buena tu pregunta, responde bien a lo que estaba planteando Sebastián, porque hay que entrar con otras lógicas del juego. Y tenemos que crearlas. Nosotros somos los que podemos decidir con esas nuevas lógicas. Sí, pues, crear, eso es lo maravilloso. Las podemos diseñar. La sensibilidad del diseño y el artista creo que tiene una posibilidad para esas nuevas lógicas, ¿no? Que creo que nos pasó mucho en la pandemia, como el hecho de, por ejemplo, estar en un Zoom y que alguien hackeara el Zoom o se metiera, y era y con el tiempo se entendió, ¿no? O sea, es muy fácil, bloqueamos a alguien, lo silenciamos, lo sacamos a la sala. Eso no lo podemos hacer en una exhibición no convencional. O sea, la idea de lo vivo, como de la interacción de lo que está pasando, por eso decía como esta cosa de ser poroso, en el fondo como ponerse en un lugar de, oye, todo puede pasar. Y creo que esa es la diferencia con el dispositivo del teléfono en sí, que en el fondo igual de una otra forma se puede editar, se puede como, hay alguien que está molestando, lo silenciamos el micrófono y punto, lo sacamos de la sala, lo sacamos del... Es fácil, pero lo vivo es diferente, o sea, hay que encararlo, por eso decía, los equipos, la permeabilidad, cómo entramos en esa lógica entendiendo que eso puede pasar. Creo que ahí hay un punto que... Hay una otra pregunta. Obviamente esto es para otra conversación, pero y es largo, porque aquí ya llevamos 2 horas. La lógica del uso es una lógica que uno podría decir es que está abierto y todo puede pasar, pero si uno conoce bien el contexto y entiende muy bien el contexto, podría entender lo que podría pasar. Si yo no tengo una claridad del contexto y de todas estas otras fuerzas que gravitan en el contexto, va a pasar cualquier cosa. Entonces ahí tenemos y podría ser un fracaso. Entonces vamos también a tener en estos entornos un desafío que es entender muy bien el contexto y eventualmente un público diverso y amplio. Sigamos. Y las dos Vamos a tener últimas, que hacer otro conversatorio. y nos vamos definitivamente. Continúa. Aquí hay 2 personas más y con esto cerramos. Silvia Mánquez. Silvia, ¿qué tal? Saludos a Antofagasta, si es la misma Silvia que conozco. Reflexionaba sobre la realidad en las regiones respecto al consumo de cultura que es diferente al de Santiago. Esto es interesante. Quizás la utilización del espacio no convencional nos permite acercar a las personas a la cultura, a encontrarse con la ciudad, el vivir un espacio de otra forma. Si hablamos de museo, llevar el museo a las personas y no las personas al museo. Muy bonito, porque sobre todo es lo que plantea también un poco Josefina con la salida del MIM, ¿no es cierto? No hay museo en esos entornos, no hay salas de arte o galerías de arte, entonces de esa forma... Pero hay un detalle que volvemos un poco a la idea del conocimiento situado, que también una cosa es como la escucha que tenemos en relación a ese territorio, porque claro, podemos pensar en esta idea, claro, vamos a llevar una experiencia a la ciudad, pero puede ser cualquier cosa, y en ese cualquier cosa no siempre cobra sentido en relación al territorio y al espacio geográfico, Claro. geopolítico que estamos habitando. Sí. Entonces, por eso yo trataba de poner énfasis que sí, podemos generar esta lógica de espacio no convencional, siempre y cuando tendamos a la escucha del territorio y a entender que lo que estamos generando es un dispositivo que a su vez le interesa, o sea, cuando hacemos estos espacios de encuentro de baile, no es simplemente al azar, es porque hay un sondeo con los vecinos, hay conversaciones. De hecho, las primeras en llegar fueron las vecinas que de 80 años dicen, oye, esto hay que hacerlo toda la semana. Mientras estaba otro vecino furioso porque, pucha, ¿por qué la música hasta ahora? Entonces, porque eran 8 horas. Entonces, en esa lógica es súper importante el conocimiento situado y contextual. No es llevar cualquier cosa, no es activar cualquier cosa, porque en ese sentido ya creo que hemos aprendido a ser respetuosos en ese paradigma de crear una relación de vínculos y confianza con el otro, que no es solamente el llevarlo a una experiencia, sino que también entender que esa experiencia es necesaria. Entonces, ahí creo que hay que tener un cuidado, un poco la pregunta anterior, porque siento que no es solo instalar, sino que es instalar contextualmente. Lógico. Sí, y algo que se quedó fuera es el tema de la arquitectura. El tema de la arquitectura en el sentido que... Puro arquitecto, que ahí no hablamos de arquitectura. Que estamos en un momento de cambio. Entonces, todo lo que estamos haciendo porque hay un momento de cambio, hay que cambiar una cosa a otra cosa, o está sucediendo, y nosotros somos una generación que nos toca este proceso. Entonces, todo es nuevo también, de alguna forma, pero también hay que pensar que los espacios nuevos convencionales tienen que ser no convencionales también, y tienen que ser creados en su expansión también como no convencionales para que superan
este movimiento también. Claro, Con la arquitectura, cómo se hacen estos espacios también. Súper buen punto. Vamos a hacer un especial de arquitectura y vamos a hablar también del Centro Cultural La Moneda, porque tiene una arquitectura en el entorno de tal gravedad que es súper interesante también lo que pasa por el contexto de la plaza, por los contextos de que está abajo. Sí, allá hay otro punto y el último acá, Enrique, que está haciendo un comentario. Sí, Sí. lo que es también es muy importante para estos tipos de proyectos tener equipos multidisciplinarios. Sí. Es como trabajar con un sociólogo, trabajar con un antropólogo, obviamente con el diseñador, con el arquitecto y con las personas que ven el tema del espacio. Eso les quería decir, porque al final es como a veces uno cree que es dueño de la verdad. Y es bueno escuchar al otro desde sus expertices. Como decía Rodrigo, como en ese afán de entender la mayor cantidad de variables posible, no tiene que ver solamente como con los metros cuadrados, sino con las dinámicas que ocurren en ese lugar, con lo que va a pasar con lo que no, con quién habita ahí, por ejemplo. O sea, uno podría llegar a embarrarla y usar una plaza donde duerme gente en la noche y mira, tú viniste y te apropiaste, te pusiste, instalaste un pabellón aquí. Y eso puede hacer que todo sea un fracaso. O sea, hay miles de variables y después viene todo el contenido. Sí, esas variables son todas las humanas y las de la ciudad son más complejas que en cualquier otro contexto probablemente. Y sobre todo en contextos que están delicados en términos sociales y culturales. El último comentario, y aquí ya nos retiramos porque son 2 horas después del comienzo, Enrique dice, recordar que Naciones Unidas acaba de cambiar el paradigma global del cambio climático a ebullición global. ¿Cómo entonces la museografía explora lógica y estrategias para la regeneración planetaria? Para el próximo vamos. Fantástico, fantástico punto para cerrar. Enrique, gracias por el aporte. Y estas son las preguntas, los grandes desafíos que tenemos, la gente que trabaja en cultura, en gestión cultural, en educación, en la construcción de la experiencia, ¿no es cierto?, desde las prácticas que cada uno de nosotros tiene, el diseño, la arquitectura, el arte, la gestión cultural, la danza, el cuerpo, la literatura. Así que nada, muchas gracias a todos. Quiero agradecer al panel que tuvimos hoy día con María José y Josefina, la generosidad también de presentarnos lo que hacen en sus instituciones, en los desafíos que ellos tienen, ¿no es cierto?, con llegar a distintos públicos y también dar la oportunidad a la creatividad a cobrar o a encontrar nuevos formatos, ¿no es cierto? Y toda la gente que está en la sala, muchas gracias por venir y aguantarnos hasta esta hora. Gracias a todos por allá. Muchas gracias.